Le damos gracias al Señor por esta noche. Nos permite una vez más poder disfrutar de su presencia y sobre todo poder comer. ¿Cuántos tienen hambre, mis amados? Hambre de la palabra del Señor, hambre de la Escritura, ¿no? Y quisiera compartir con ustedes un tema que habla acerca de las batallas que libra una mente en luz. Asumo la oración de mi querido Pastor Fausto. Creo que el Señor nos escuchaba la oración. Y en estos momentos vamos a dar inicio a lo que es la meditación de la palabra. Hace algún tiempo atrás me regalaron una tostadora. Y mi emoción, diría yo, mi emoción, estaba yo con el aparato. Por favor, si podrían. Muchas gracias. Estaba con ese aparato y lo primero. Desactivó el micrófono, pastor. Ahí sí, me escucha. Gracias, pastor. No creo que los silenciaron a todos, y ahí marché yo también. Eso creo que fue lo que pasó. Entonces, le decía yo, hace años me regalaron una tostadora. En la tostadora estaba en la monería de ver cómo hacía el pan tostado. Le puse el pan de molde, bajé las perillas esas. Nunca salió el pan, se quemó adentro. Después digo, ¿pero por qué? Entonces cogí en el manual de instrucciones y el manual decía que hay que primero hacerlo calentar para que una cobertura que tenía de silicón se derrita y luego eso usarlo. Cuando yo quise usarlo, eso nunca hice el procedimiento que decía el manual y terminé dañando la tostadora, nunca la usamos. En realidad, ¿por qué le cuento esto? Porque nosotros a veces somos así. Queremos accionar simplemente porque nos dan algo o porque tenemos, y es por falta de conocimiento que nosotros no podemos dar uso a muchas cosas o recursos que llegan a nuestras vidas y terminamos dañándolas o en su totalidad quizás nunca usándola porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces lo que vamos a ver en esta noche a través de la escritura es algo que tiene que ver con la mente. Y para eso quiero hacer una introducción un poco más o menos para poder entender el compendio de todo lo que voy a hablarle. Y si me ayuda mi hermana Nadia, por favor, con la siguiente diapositiva. Gracias. Hablemos acerca de la conformación del ser humano. Recuerde que el tema nuestro es batallas que libra una mente en luz. Y quisiera comenzar por este texto bíblico. En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros a través de este texto bíblico? Que el ser humano está formado de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y eso hace que nosotros funcionamos, y cuando funcionamos nosotros como seres humanos, funcionamos quizás pensando que solo una parte somos uno solo, y no es así. Hay tres cosas en nosotros que debemos de distinguirlas siempre, y para eso vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver lo que es la conformación del ser humano. No voy a hablar en detalle de cada uno de todos ellos, no le he puesto la diapositiva, me voy a centrar bastante en el alma, pero sí voy a decirle rápidamente acerca de la función de cada uno. Por decirle, la función de la dimensión física, que es el cuerpo, en el cuerpo está formado por la anatomía, la morfología y la fisiología. ¿Eso qué quiere decir? Que la anatomía hace referencia a la formación o constitución del cuerpo, que tiene que ver con células, tejidos, aparatos y sistemas. Otra cosa es la morfología dentro del cuerpo, y eso se refiere a la apariencia o aspecto externo de nuestro cuerpo. Y la otra parte es la fisiología, que hace referencia a cada uno de los órganos y sentidos. Solo eso está en el cuerpo, mis amados. Lo siguiente es el alma. Perdón, vamos a ver el espíritu, porque me voy a centrar en el alma. En el espíritu hay tres
partes al menos que se conocen, que es la intuición, la conciencia y la comunión. Y cuando hablamos de intuición, voy a leerle rápidamente lo que es un concepto. Dice que es la habilidad para conocer, comprender o recibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. O sea, voy a comprender algo sin usar la razón. Eso es algo espiritual, eso no sucede en el alma. Y esa es la parte de la intuición que está dentro de nuestro espíritu. Un texto bíblico, 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, a Dios, o las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, se van a discernir de una manera espiritual, que quiere decir que es la manera de comprender lo que Dios quiere decirnos a nosotros sin la intervención de la razón. Eso es espíritu. Nosotros por medio de la razón queremos todo razonarlo, queremos encontrarle la lógica a muchas cosas. Algo sencillo de lo cual estamos hablando en toda esta semana es el hablar en lenguas. Mis hermanos que ya hablan en lenguas, o los que hablamos en lenguas, es imposible entender lo que uno dice, a no ser que haya un don que es de interpretación de lenguas. Pero sin ese don es imposible, y nosotros igual estamos en el espíritu hablando, y así funciona con el Señor. Porque hay un momento en que en ese mismo aspecto de nuestro espíritu entendemos, pero sin la razón. O sea, es algo que nosotros, nuestra vida, nuestro ser entiende sin hacer uso de la razón. Eso es lo que es la intuición. Hay otra cosa que está dentro de lo que es el espíritu, que es la conciencia. Y la conciencia se define como el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. O sea, yo soy consciente de lo que estoy pensando. Hoy día usted, por decir algo, ve una película romántica. En la película romántica usted se llena de emociones. Y la conciencia a usted le hace entender de lo que usted está pensando, lo que usted está sintiendo y de lo que usted está actuando. Actuamos y nuestra conciencia nos da claridad ¿en qué? En que somos nosotros, redundando, conscientes de lo que estamos haciendo, pensando o diciendo. En 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué estamos hablando? De que todo es lícito, pero no todo yo voy a dejar que me domine. Más bien yo voy a discernir y es por medio de la conciencia. ¿Por qué? Porque soy consciente de lo que estoy pensando. O sea, si se me es permitido algo, se me es permitido comer hamburguesa todos los días. No hay una ley que diga no lo puedes hacer. Pero si en mi conciencia yo soy consciente en mis pensamientos y a través de mis actos que yo me estoy dañando mi salud, eso es parte de ¿qué? Del espíritu, donde cobramos conciencia de las cosas. Y la otra parte del espíritu nuestro es la comunión. Un concepto dice que es un término que surge de la alianza entre las palabras común y unión. Su significado esencial alude a la participación de dos o más gentes en algo común. Esto quiere decir que los participantes comparten una serie de valores, ideas, sistemas de creencias o preceptos y lo expresan mediante su trato o mediante acciones concretas. Cuando usted toma los valores del Señor, toma los principios del Señor, piensa como Él, responde a lo que Él le pide, las demandas que el Señor, eso es comunión. Cuando usted necesita escucharlo, lo busca, escucha la voz de Él a través de la Escritura, eso se llama comunión, de estar en constante unión con Él, pero siempre compartiendo qué principios, valores, como hemos visto, preceptos, creencias, etc. Job 22:21 dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. ¿Qué está este texto bíblico lo que vemos? O sea, vuélvete al Señor. Un ejemplo, usted se distancia de Dios por X asunto y usted ya perdió la comunión. Usted se puede resentir con Dios porque usted ha vivido orando. Yo conozco mucha gente que se ha ido al mundo por guardar resentimiento con el Señor. ¿Por qué? Porque pensaban que aceptar a Cristo o vivir con el Señor era sacarse la lotería y que eso era que todo venía gratis. No, o sea, estar con el Señor demanda de muchas cosas
Y usted lo va descubriendo en la escritura conforme usted lo va buscando. Entonces, algo que decía el apóstol el otro día, que es como algo raro, pero el Señor es así, que cuando uno recién se convierte al Señor, usted le pide y Él le da, es como que lo seduce, lo enamora, y después Dios dice, bueno, hasta ahora sí, ahora vas a ver lo que cuesta, vas a ver que esto necesita ser tratado de esta manera, y el Señor tiene que ayudarnos de esa forma. Ahí está Luisita, dice, ¿no? Yo creo que todos pasamos por eso. Y vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a adentrarnos un poquito en lo que es el alma, mis amados. El alma. En el alma tenemos que hay 3 partes en el alma. Lo primero es la mente. Lo segundo, las emociones. Y lo tercero, que es la voluntad. Mire, la mente le permite al hombre pensar. Es a través de la mente que se mueve la voluntad. Si usted quiere hacer algo, usted tiene que primero pensarlo. Usted quiere dirigirse a cierto lugar, usted tiene que pensar cómo va a irse, cómo lo va a hacer y a qué hora se va. Eso está en la mente. Esa es la capacidad que tiene el hombre de pensar. Filipenses 4:8 nos hace referencia de esa capacidad. Nosotros la podemos hacer uso, y es más, tenemos que hacerlo conforme dice la Escritura. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, la Biblia nos habla de ¿qué? De pensar. Y eso tiene que ver con la mente, mis amados. Eso tiene que ver con el alma. Y por eso cuando nosotros leemos y tenemos que nosotros, como quien dice, sujetarnos a esta escritura, quiere decir que vamos a estar en un ejercicio continuo de pensamiento, pero ya programado hacia algo que sea de buen nombre, que sea de edificación para nuestras vidas. Dentro del alma, en segundo lugar, están las emociones. Y las emociones, ¿qué es lo que hace? Le permite al hombre experimentar diferentes sensaciones como reacción a la información que recibe de los pensamientos. Usted hoy día, mire, el otro día yo en la enseñanza que dio Luisita, que lo dio en un sábado con los jóvenes, me llamó mucho la atención y nos explicaba que la mente no toma como mentira algo, sino cuando usted ve una película, un ejemplo, porque ella es preparada en esto, en lo que es cinematografía, que la mente del ser humano todo lo capta como que fuera normal. Por eso cuando hay muchas personas que ven una película que es de esas películas que son que tienen protagonismo como para lamento y cosas así, terminamos llorando, nos conmueve. ¿Es por qué? Porque nuestra alma está recibiendo información, el cerebro procesa aquello en nuestras mentes y eso hace una reacción en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Mire, la Biblia dice en Proverbios 12:25, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Cuando hablamos de corazón, ya hemos visto durante mucho tiempo que cuando la Biblia habla de corazón del hombre, habla de la mente. Y si en mi mente yo tengo ansiedad, o sea, yo tengo, por decir, preocupaciones y angustias, voy a sentir algo. Es más, hay enfermedades que se manifiestan como la depresión, la misma ansiedad como enfermedad, y eso va a terminar luego afectando nuestro cuerpo. O sea, es increíble la manera en que el Señor nos diseñó y la manera como opera todo esto internamente dentro de nosotros, y de mi concepto yo creo que es necesario conocer cómo funciona nuestro ser internamente. La otra cosa es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es el instrumento de nuestras decisiones y revela nuestro poder de decidir. Si usted, por decir algo, usted está enamorado, usted lleva una relación y decide casarse, esa voluntad en la cual usted está decidiendo es en el alma. Usted como buen cristiano tiene que recibir en el espíritu que esa persona es para usted. Pero en el alma usted va a tener que pensar, va a tener que analizar cómo llevar la relación, cómo va a tener que trabajar, cómo va a tener que sustentar, etcétera. Y en función de esos pensamientos usted toma una decisión. Para hacerme entender, le explico de esa manera. Entonces, a la siguiente diapositiva, por favor. En este momento vamos a centrarnos en lo que es del alma, solamente en la mente. ¿Por qué la mente, mis amados?
si consideramos el tema que estamos viendo, mire, la mente está equipada ¿para qué? Para pensar, para imaginar, para conocer, para recordar, para entender. Es algo extraordinario, es algo sensacional lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, la mente tiene capacidades. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver capacidades que tiene la mente. Recuerde que la mente está en el alma, la mente es parte del alma, pero la batalla en donde nosotros libramos todos los días es en la mente. En la mente vamos a entender muchas cosas. En primer lugar, como capacidad de la mente tenemos los pensamientos. Que tenemos aquí un concepto que dice que la facultad que tiene toda persona para formar y relacionar ideas en la mente. ¿En dónde, mis amados, formamos y relacionamos ideas? Es en nuestra mente. Por decir, si usted hoy día va caminando y ve un restaurante bonito, usted dice, la voy a traer a mi esposa a comer aquí. Se acerca a una fecha especial y usted lo que hace es que usted va a formar y va a relacionar ideas. ¿Para qué? Para cumplir un propósito o un fin. Entonces usted dice aniversario, se va a la otra parte de la mente y trae ¿qué? El recuerdo de qué, de lo que usted vio y hace relación. Eso que tiene que ver, mis amados, con examinar algo en la mente antes de tomar una decisión o darle una solución a una determinada situación. Volviendo al ejemplo, yo le decía, ¿usted qué? Usted va a tener que examinar y esa examinación que hace es en la mente y eso es en función de qué, de los pensamientos. Ahora, la palabra pensar en hebreo es hashab, que también incluye las palabras idear, proponer, planificar, estimar, imaginar, imputar. Un ejemplo, en 1 Samuel 1:13, dice la escritura en Nueva Traducción Viviente, y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Qué estaba el sacerdote Elí? Estaba viendo a Ana, que estaba llorando, que estaba moviendo sus labios y en voz baja estaba ella clamando a Dios. Él vio y se imaginó, tuvo una idea. Eso es allá, pensó que estaba ebria. Y a veces nosotros somos rápidos, ¿para qué? Para juzgar. Y cuando juzgamos es porque esta parte está actuando dentro de nosotros y no tiene un límite. No tiene un alto, un stop. No tiene. Por eso la mente siempre avanza y avanza y por eso nosotros juzgamos, por eso comparamos nosotros antes de que podamos nosotros tomar a buen juicio. ¿Por qué? Porque eso es síntoma de que la escritura aún no está dentro de nosotros. Aún no nos ha puesto límites. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros rápido actuamos ¿con qué? Con esta capacidad de la mente y siempre juzgamos. La siguiente diapositiva. Vemos otra capacidad de la mente que es la imaginación. Es la capacidad que tiene el hombre para producir imágenes en su mente. La palabra en el griego es entumesis, que significa razonamiento interno. Es la facultad de la mente de representar imágenes de las cosas reales o ideales. Por decirle, en este momento yo digo, imagínese usted que tiene delante suyo una parrillada y usted ya se imagina ahí el pedazo de pollo, de costilla de cerdo, se imagina un pedazo de lomo. ¿Se da cuenta? Porque solamente con una palabra. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Esta palabra lo que nos da es la capacidad de representar en nuestra mente imágenes que pueden ser reales o ideales. Yo le digo, ¿sabe qué? Vamos a ponernos un negocio y el negocio que nos vamos a poner es una boutique. Y usted dice, correcto, pastor. Yo digo, entonces miren, la boutique, ¿qué tal si es que nosotros compramos mercadería, las ponemos bonito y usted ya, yo mientras voy hablando, algo que no es real, a través de esta capacidad que es la imaginación, la mente le va dando forma a algo y eso que hace que nosotros podamos siempre, mire, eso va a afectar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, pongámonos un negocio. Usted dice, ya sí. Pero yo le digo, mire, tenemos el capital,
Mire, tenemos los que van a estar invirtiendo. Tenemos también lo que es el local. Tenemos todo. Y usted me dice, ¿y por qué usted me busca a mí para eso? Porque yo he visto en usted que usted es una persona seria, que usted es una persona que administra bien y yo quisiera hacer sociedad con usted, ¿le parece? Y usted se emociona. Entonces yo trabajo en usted y le digo, pero hagamos esto. ¿Y qué es lo que hace? Que uno comience a imaginarse. Entonces, en Hechos 17:29, dice la Escritura, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Aquí está esta palabra, entumesis, que hace que hace que las personas nos indica que se imagine algo. Ahora, estos elementos principales por los cuales se activa la imaginación en nuestras mentes son, mire, por lo que vemos, por lo que escuchamos y por lo que palpamos. Yo recuerdo cuando nosotros éramos niños, y aquí había, creo que era 2 cines en Machala o 3, y pedíamos permiso a papá, mamá, y nos íbamos a ver las películas de Bruce Lee, que en ese tiempo eran esas de chinos. Cuando salíamos de ahí, nosotros salíamos haciendo las patadas voladoras y todas esas cosas, y era, ¿por qué? Porque lo que habíamos visto, lo que habíamos nosotros escuchado, eso que queríamos hacerlo, usando ¿qué? Nuestra imaginación. Por eso la mente nuestra es tan poderosa, mi hermano, que usted puede usar la imaginación para acomodar conforme un texto de la Escritura. Entonces, imagínese usted, si la palabra de Dios dice que el Señor está en su trono, y usted se imagina al Señor en su trono, pues, tiene esa capacidad de hacerlo. Y eso que nos va a ayudar a nosotros para poder disfrutar de la presencia del Señor. Otra capacidad de la mente es conocer. La siguiente, mi hermana Nadia, por favor. Conocer. ¿Qué quiere decir eso? Averiguar, tener noción por el ejercicio de las facultades intelectuales. Las palabras para el término conocer son nakar, que quiere decir conocer, considerar, reconocer, atender. El significado básico del término tiene que ver con la percepción mediante la vista, el tacto y el oído. Saber por observación o reflexión y saber por experiencia. De tal manera que podemos decir que un hombre tiene la capacidad de conocer a través de la observación y reflexión, pero también a través de sus 5 sentidos. Yo les digo algo. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias muy dolorosas con cosas que les tocó en algún momento padecer? Usted me dice, amén, pastor. Yo le digo también amén. He tenido que conocer a veces por experiencia, pero cuando usted tiene la experiencia, su mente está conociendo algo que usted desconocía. Cuando usted toma la escritura y usted considera lo que ya le ha pasado y usted vuelve a lo mismo, la escritura ya le da un nombre, le dice necio. Cuando usted toma la escritura y le aplica al conocimiento que usted ha tenido por una mala experiencia, por así decirlo, y usted pone frenos, usted ya pone los límites, usted dice, no, no es así, no va de esta manera, la escritura lo llama sabio, una persona inteligente que aprende ¿de qué? De los errores. Génesis 27:23 dice, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Aquí está la palabra que nos afirma lo que le estoy diciendo, nakar. ¿Qué quiere decir conocer? ¿De quién está hablando? Está hablando del patriarca, de Isaac, cuando lo engañaron sus hijos. ¿Y qué sucedió? Que él, se acuerda que Esaú se vistió y se puso ese vello de ese animal y lo tocó, a Jacob lo tocó Isaac y dice que no le conoció, o sea, no le reconoció. Tiene que ver con qué, con la observación, tiene que ver con qué, con el tacto, mis amados. Entonces, esa palabra quiero que usted la grabe, conocer. Conocemos por qué, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que nosotros tocamos. La siguiente, por favor, mi hermana Nadia. Otra capacidad de la mente es recordar. ¿Qué es recordar? Es traer algo a la memoria, hacer que alguien tenga presente una cosa. La palabra en hebreo es sacar, que es recordar, pensar, mencionar.
Esta capacidad la podemos notar tanto en la persona de Dios como en los hombres. Usted sabe que el Señor en alguna ocasión le dice, me parece que es en Isaías, recuérdame. Génesis 8.1 dice, y se acordó Dios de Noé. Aquí vemos esa palabra, mi hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que se trae de la memoria un pensamiento, o sea, algo que a mí me pasó. Y sabe que esto es un buen ejercicio para nosotros siempre darle la gloria al Señor. ¿Por qué razón? Todos nosotros tenemos muchas experiencias o mucho testimonio que contar acerca de la bondad, la gracia, la misericordia y el amor de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros recordamos, por decirle, yo me acuerdo, Señor, y estoy en comunión con Él y le digo, yo me acuerdo del día en que tú me ayudaste cuando yo estuve caído y por eso, Señor, traigo a memoria esto y te agradezco. Ahí usted está haciendo uso de esta capacidad de su mente, que es la de recordar. Y lo vamos a hacer ¿para qué, mis amados? Para nosotros poder tener siempre a bien esta capacidad para con el Señor, para con mi familia, pero de cosas que valgan la pena o desgracias mías mismas, pero ¿para qué? Para siempre tener en consideración, para poder aconsejar a sus hijos, a su familia. Además, esta palabra es más que acordarse, significa guardar en la mente para poderlo comunicar a alguien capaz de actuar. En Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O sea, eso debe tener usted presente siempre, que cuando usted tiene memoria del nombre del Señor, cuando hablamos del nombre del Señor, estamos hablando de la manifestación de la persona del Señor a través de sus nombres, por decirle, el Shaddai, el Señor, el Olán, el Dios eterno. Cuando hablamos de Jehová Jireh, Jehová proveedor, cuando hablamos de los nombres compuestos del Señor y guardamos en memoria, es muy bueno, es muy importante, porque en los momentos duros, difíciles, podemos traer esos conceptos a la actual situación en la que estamos, y por esa palabra guardada en nuestra mente, nosotros créanme que encontramos paz y seguridad. Se nos activa lo que es la fe y la confianza en el Señor. La siguiente capacidad es entendimiento. ¿Qué es esto? Es la facultad que tiene el hombre de comprender, de comparar, de juzgar las cosas y deducir otras de las que ya se conocen. Los verbos en hebreo para entendimiento es sacar. Significa ser prudente, sabio, prestar atención. Mira lo que significa ser prudente, ser sabio, prestar atención. Quiere decir que eso está en nuestra voluntad, mis amados. Usted puede conversar con alguien y usted no le entiende. ¿Por qué? Porque no presta atención. Yo esto puedo ver en mi hija. Mi hija está en clases y uno está checando. Y cuando ella está jugando con los lápices de colores, hablando solita, hey, le digo, atiende, porque después no sabe lo que está diciendo la maestra. Entonces, eso está en nuestra voluntad. ¿Qué está en nuestra voluntad? El poder prestar atención para entender. Eso es ser sabio, es ser prudente. En Isaías 41:20 dice, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. ¿Qué es lo que dice? Para que vean, conozcan y adviertan y entiendan. O sea que hay que prestar atención para poder entender al Señor. Y Jeremías 9:23-24 dice así. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente se alabe, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme. Y aquí vemos otra vez esta palabra. ¿Qué es lo que el Señor dice? ¿Quieres alabarte? Entiéndeme. ¿Qué quiere decir esto? Presta atención. Esa es una facultad que está en nuestra mente. Eso no viene con una pastilla. Eso viene en la voluntad. Cuando uno dice, ¿sabe qué? Yo quiero. Cuando uno dice, yo decido. ¿Y qué quiere decir eso? Poner los sentidos en lo que Él está hablando en nuestra vida. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Batallas. Y que toda batalla, mis amados, que se da en la vida en Cristo,
es en el campo de la mente. Nuestra mente es el campo de batalla donde nosotros libramos todos los días batallas. Ahora, ¿por qué libramos batallas? Mire, libramos batallas porque a veces el diablo nos molesta, porque nos quiere destruir, nos quiere molestar. Él molesta siempre molesta. De una u otra forma molesta. Y usted ya sabe que cuando usted está en conflictos con una persona, dice la Escritura, no tenemos conflicto contra persona alguna, sino contra espíritus inmundos que están detrás de aquello. Usted ya ha crecido, entiende esto, y usted no va contra la persona. Usted en el nombre de Jesucristo va contra lo que está influyendo a esa persona. Batallas que también se producen dentro de nosotros y esas son las más peligrosas, mis amados. Y esto vamos a entenderlo un poquito mejor. Romanos 7:23 dice, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente. ¿Dónde hay una lucha? Contra la ley de mi mente. Es una lucha y me tiene cautivo. La siguiente, vamos a ver entonces el conflicto interno o las batallas de lo que estamos hablando. Mire, el conflicto interno se da por la tentación que el Hijo de Luz tiene en determinados momentos. Usted y yo somos tentados, no cada 3 meses, dependiendo, mis amados, somos tentados. Y la manera en que somos tentados puede ser de diferentes fuentes. Ahora, al llegar a ese punto de tentación, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Que existe algo dentro de nosotros a lo que la Biblia le llama concupiscencia. Si hoy al ser humano se le arrebata la concupiscencia, no tendría ningún problema, mis amados. Pero la concupiscencia, vemos en Santiago 1:14, para ponerle un texto fundamental en esto que le estoy hablando, dice así, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Le puse en otra versión, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Un ejemplo. Digamos que alguien, un joven, que está ligado o estuvo ligado a la pornografía, por ir a un extremo, a la pornografía o al adulterio o a la fornicación, y esa persona dentro de sí tiene la concupiscencia, es ese pensamiento o ese deseo, perdón, que se manifiesta. Y en el momento en el que ve a alguien o es seducido o está frente a la computadora y se activa aquello, y él quiere entrar a ver pornografía, ahí se genera una lucha. Usted dice, a mí no me sucede eso. Claro, porque usted no tuvo ese problema. Pero quizás el problema que usted tiene, otros no lo tienen. Pero el origen, lo que causa aquello, se llama concupiscencia. La siguiente, por favor, mi hermana Nadia. Y vamos a entender la concupiscencia un poquito más profundo. Mire, el término concupiscencia se refiere a un deseo intenso de obtener placer. Eso la Biblia lo llama que es la fuente como de la tentación. Dice Santiago que Dios no es tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Cuando uno es tentado es cuando nosotros mismos somos tentados en nuestras propias pasiones desordenadas, dice en otra traducción, que son las concupiscencias. Ahora, muchos asocian la concupiscencia con el placer sexual y esa es una de las áreas principales en las que se manifiesta, pero también puede ser un deseo desmedido de obtener riquezas y placeres terrenales o la inclinación a dejarse llevar por los deseos descontrolados. No es que yo quiero esto, un deseo que no tiene control. Usted tiene que darse cuenta que algo está mal y que no hay un orden en ese deseo, es un deseo que está desordenado. Eso la Biblia lo llama concupiscencia. Ahora, ¿dónde se manifiesta la concupiscencia? Es en nuestros pensamientos. No se manifiesta en la mano, en el dedo gordo del pie, es en nuestros pensamientos. Ahí está la concupiscencia. Entonces, eso que usted a veces ha sentido que le da un deseo de obtenerlo, de querer, de escuchar. Es que, pastor, yo
yo tengo unos deseos increíbles de escuchar a Bad Bunny, por amor a Dios. Ese deseo se llama concupiscencia. Pastor, es que me acuerdo de la salsa, la de JJ, la cortavena, pastor, qué música linda. No, un momento. Ese deseo desordenado de querer escuchar algo que no te edifica, que ya sabes que no es para edificación, que va a dañarte el pensamiento, que va a dañar lo tan lindo que tenemos ahora, como estamos viendo lo que es la mente. Ese deseo, ¿qué es lo que va a hacer? Que te va a arrastrar si no hay un límite. Entonces, ¿cómo identifico la concupiscencia? Vamos a ver. En primer lugar, examinando mis pensamientos. En Romanos 8, del 5 al 6 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, mis amados. ¿Qué es lo que tenemos nosotros entonces? Debemos de prestar atención a nuestros pensamientos, pues es ahí donde comienza la batalla. Cuando usted ya tenga un pensamiento que le altera la emoción y lo pone inquieto, pare, piense y usted analice qué es lo que lo está arrastrando. O sea, trate de identificar la concupiscencia, trate de identificar ese deseo desordenado, porque a eso ya vamos a ver que hay que hacerlo. Segundo, vamos con otra manera de identificar la concupiscencia. Miren, venciendo la concupiscencia. Ya una vez que la identificamos, vamos a ver cómo la vencemos. Mire, la concupiscencia es, yo le digo, todos la tenemos, pero usted ora, ayuna, vigila, usted se congrega, que son 4 actividades espirituales fundamentales del cristiano. Usted mantiene eso bien controlado. Es más, hay un día en que usted muere a todos esos deseos. Por decirle, usted dice, pastor, a mí me gustaba la música del mundo, y ahora no, ya no siento nada. Quiere decir que eso ha muerto en usted. Pero antes, pastor, eso me arrastraba. ¿Qué hizo? Oré a Dios para que me quite aquello. He ayunado, he clamado al Señor y no lo he hecho público. Ha sido en silencio entre el Señor y mi vida. Y hoy he podido decir que he vencido y estoy, gracias a Dios, eso que me atormentaba ya no está en mí. Ahora, ¿cómo voy a vencer la concupiscencia? Mire, en primer lugar, llena tu mente y tu corazón de la palabra de Dios. En el Salmo 119:11 dice la Escritura: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Le puse en otra versión, en Palabra de Dios para Todos: memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. ¿Qué tiene que hacer, mi amado hermano y hermana? Memorizar la Escritura. Memorice. Tome en un papelito, en un pedacito de cartulina, ponga el texto bíblico, rema que a usted le hable el Señor. Llévenlo en la billetera. Si va en el carro, póngalo en el carro. Baja en el autobús, saca el papel y revísalo. Llévalo en el bolsillo de tu camisa. Dale leyendo, léelo hasta que te lo grabes. Eso un día, el Espíritu de Dios va a tomar ese recurso que está en tu mente, y lo va a traer a la realidad existente. ¿Para qué? Para que puedas vencer con eso. La siguiente. Recuerda que perteneces a Cristo. En Gálatas 5:24 dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Entonces, ¿qué hay que hacer, mis amados? Tener conciencia de que pertenecemos a Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuidar el corazón. Mire, Proverbios 4:23 dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Le estoy leyendo en Palabra de Dios para Todos. En Reina Valera siempre dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En esta versión, de un poco mejor, dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Mire, alguien que va y asesina a alguien, ¿qué lo controló? ¿Qué lo dominó? Son sus pensamientos, pero la persona puede controlar los pensamientos. Claro, la gente que está en el mundo es imposible, hermano. Pero nosotros que estamos en Cristo, que ya tenemos detectada la concupiscencia o las pasiones desordenadas en nuestra vida, y es bueno de que usted tenga identificado sus debilidades y las ponga en oración en las manos del Señor, para que usted pueda siempre, cuando se presente tentación alguna, usted está listo y preparado. ¿Para qué? Para combatir todo aquello.
La siguiente, mis hermanos, mi amada hermana. Ten la actitud de Jesús, niégate a ti mismo y cumple la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4, 1, 2 dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, pero no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hay que hacer? Vivir nosotros sujetos al Señor. Otra manera de cómo vencer es rechazando todo lo mundano. Mire, Tito 2, 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacerle frente a todos esos deseos que son mundanos. La siguiente. Pídale a Dios que le muestre la salida. Resista y obedezca. Escuche, mi hermano. Toda tentación que usted tenga, ante toda tentación hay una promesa que dice: Dios tiene una salida. Mire, las tentaciones que enfrentan en su vida, dice 1 Corintios 10:13, dice, no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. Esta palabra muestra el carácter del Señor. Dice, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. O sea que ante toda tentación, entendamos esto esta noche, ante toda tentación hay una salida que Dios se la va a mostrar. Solamente espere, resista, porque Dios traerá la salida. Algo muy importante también para vencer la concupiscencia es llenarse del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que el Espíritu Santo sea quien los llene y los controle. O sea, dejemos que Él nos llene. Estamos buscando en esta semana la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que es un hecho y creo que nos estamos llenando. Pero dejemos que nos controle. Pues. Esa es una de las maneras de que nosotros vencer esa pasión desordenada. Vemos por penúltima diapositiva, que ya voy terminando, mis amados. Mira, esto es increíble. Esto, aférrate a las promesas de Dios. O sea, no es de que usted va a luchar contra la tentación. No es que usted va a tener esa guerra en su mente y usted lo va a hacer solo. No, mis amados, hay muchísimas promesas que usted puede tomar ante cada situación que enfrenta. Segunda de Pedro 1:4, miren lo que dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Escuche algo. ¿Qué dice Pedro? Mundo y reino. En el mundo hay mucha corrupción. ¿En dónde está la corrupción? Está en las concupiscencias. Si usted quiere ver todo lo que es la corrupción que se está manifestando en nuestra nación en estos momentos, hablemos de todos los niveles, política, social, en lo que es judicial, etcétera. Todo eso que opera en lo que es la parte del mundo, ¿sabe en dónde ha nacido la corrupción? En la concupiscencia de cada uno de aquellos hombres que sin Dios han procedido ¿a qué? A dañarse, a desviarse de lo correcto. Entonces, para nosotros, ¿qué dice? Que el Señor nos ha dado grandiosas promesas. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Huyendo de la concupiscencia, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, si nosotros tenemos las promesas del Señor, tenemos la capacidad de que, mis amados hermanos, de poder vencer y mantener esa guerra que se genera en nuestras mentes, de mantener siempre la victoria constante. Recuerde que somos llamados a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Para eso nos llamó el Señor. Y por último, mis amados, voy a concluir con lo siguiente. En primer lugar, debemos estar conscientes de que nuestra mente es un campo de batalla constante. O sea, siempre va a haber guerra aquí.
En segundo lugar, que dentro de nosotros existe un deseo desordenado llamado concupiscencia que se manifiesta ¿en dónde? En nuestros pensamientos. O sea que cuando usted es tentado, está siendo tentado, es porque hay una concupiscencia, hay algo que está dentro de nosotros que nos está arrastrando y eso es en el pensamiento. Tercero, que solo con la llenura constante del Espíritu Santo podemos vencer esta batalla interior que se genera en nuestra mente. No es en otro lugar, no es el vecino, no, es en nuestra mente cuando comenzamos, por decir algo, alguien le trata mal a usted y usted es tentado ¿a qué? A vengarse. Alguien dice de usted algo y usted es tentado ¿a qué? A hablar las debilidades de la otra persona. ¿Eso es dónde está? Está en nuestra mente. Pero si nosotros mantenemos los límites puestos con la Escritura, podemos vencer. ¿Y qué más tenemos? Que tomar todos los recursos, que es las promesas que nuestro Señor ha dado para poder vencer estas batallas. Y a manera de aplicación y consejo para terminar, mis amados, escúchenme. De ahora en adelante, usted identifique esas pasiones desordenadas que aún están. Lo que usted no puede vencer, lo que usted siempre cede, lo que usted lo deprime y muchas ocasiones usted hasta se amarga. ¿Por qué? Porque luego de que uno peca, uno se siente mal. Uno rompe comunión con Dios. Uno tiene que volver a trabajar en sanidad interior. Uno tiene que volver a empezar. Es como volver a empezar. ¿Por qué? Porque naturalmente nos sentimos rezagados. Dios nos perdona, pero quedamos heridos. Y Él tiene que trabajar en sanidad interior en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es un consejo que yo le doy como a manera de aplicación? Usted en un registro determine cuáles son sus debilidades. Y ante cada debilidad póngale una promesa. Una promesa. Y si usted en esa debilidad, usted sabe que tiene diferentes manifestaciones, que lo que hace es, por decirle, usted tiene manifestaciones de debilidades que lo hacen pecar en diferentes direcciones. Entonces usted póngase los límites con la Escritura. Si usted sabe que a usted alguien lo trata mal y usted habla mal de esa persona, usted vaya a grabarse versículos bíblicos que hablen acerca del juzgar. El Señor dice, no juzgarás. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. Y esos versículos usted guárdelos, detecta usted la debilidad y grábese en su memoria eso, grábese esos versículos. El día que usted es otra vez tentado, usted rápido saca los versículos bíblicos, los declara, los proclama y usted le pone límites a su mente. Esto es algo sobrenatural. Usted le pone límites a su mente y usted es como que usted mismo se pone límites. No puedo ir más porque la palabra me lo impide. Y de esa manera usted puede ganar las batallas en su mente. Mis amados, que el Señor les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor por esta noche. Espero que esta palabra le pueda a usted ayudar a edificar, que usted pueda a enfrentarse a diferentes situaciones que quizás muchas veces usted ha caído en derrota. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Señor, ella nos ubica, nos da, Señor, la capacidad para poder entender lo que sucede dentro de nuestra vida y a la vez, Señor, nos da la salida a muchas cosas que están sucediendo dentro de nosotros. Hay una guerra que libramos, Señor, todos los días. Y hay estrategias que tú vas dando a tu pueblo, mi Dios amado, para poder, Señor eterno, frenar todo aquello que quiere impulsarnos a ir en pos de las pasiones que aún, Señor, no las podemos controlar. Pero, Señor, gracias a tu Santo Espíritu y a tu palabra que nos ayuda a limitar, mi Dios amado, nuestras acciones, nuestro proceder, a recordar. Y hoy hemos visto, Señor, la capacidad que tiene la mente, mi Dios amado, para poder, Señor, hacerle frente ante toda tentación y no perder batallas que son muy significativas, mi Dios, esas luchas para ganarlas en tu nombre y ver tu grandeza y tu gloria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, eterno Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.